Buenas noches, mi nombre es Carlos Daniel Ramírez Robles. Hoy vamos a iniciar con el podcast sobre el narcotráfico. El episodio se llama Una historia no contada. Y como acompañante especial hoy tenemos a Montserrat Ramírez Robles, que será la que me ayudará con las preguntas. Podemos comenzar. ¿Qué es realmente el narcotráfico y por qué es tan presente en México? El narcotráfico es una forma de reproducir y mandar droga hacia los Estados Unidos o hacia un estado importante. ¿Y por qué está tan presente en México? Está muy presente porque tiene las fronteras principales que nos ayuda o pues nos transportamos hacia esos estados. Entonces, al tener esas fronteras, hace muy fuerte el narcotráfico en México. Controlan cada frontera. Y es un problema que tiene México desde hace mucho tiempo. ¿Entiende? ¿Por qué es un punto en clave en las rutas de drogas hacia Estados Unidos? Por la manera muy sencilla, como lo había comentado, México tiene fronteras muy importantes con diferentes países, por lo que hace de manera sencilla introducir la droga. Y todos estos territorios son muy peleados y muy codiciados por estas personas. Al tener una frontera, por ejemplo la frontera de Tijuana, tienen el poder de hacer y mandar la droga hacia Estados Unidos de una manera fácil, sencilla y de muchas formas. Igual con muchas fronteras, por ejemplo hacia Colombia o así, estas personas al tener la frontera mandan esta droga para allá de una manera muy fácil y sencilla de distribuir, como si se tratara de mandar una simple mercancía de papas o sabritas. Es la forma que ellos se mueven así. ¿Cómo llegó el narcotráfico a tanto poder en el país? La forma en que llegó fue gracias a los mismos gobiernos que tuvimos antes, ya que digamos que fue algo pequeño que fue creciendo con el tiempo. Le dieron mucho poder, que al día de hoy es una secta, se podría decir, muy grande, que es difícil de parar. Ahora, ¿cómo llegó? A lo que tengo yo entendido por muchas fuentes y por lo que yo sé, es que llegó gracias por lo mismo. El gobierno le dio poder a estas personas, pensando que podían controlarlas. Y llegó un punto donde simplemente era una simple organización que creían tener el poder para poder mandar a todos. Y no. Después de todo esto se disolvieron, tuvieron problemas, se disolvieron en muchos grupos que están presentes en México por todas partes, por lo cual es difícil de mantenerlos ya. Perdieron el control, el gobierno perdió el control hacia ellos. Y ahora sufren lo que hoy en día sufrimos, que es el narcotráfico por muchos países, muchos estados de México. Y principalmente la fuente fuerte de ellos era el gobierno. Aunque probablemente algunos sean legales, por otros simplemente no. Tienen el poder y el respaldo de ellos. Como se puede tratar de policías que les avisen de cualquier cosa, gobernadores o hasta incluso presidentes que tuvimos, no digo que el de ahora, pero se sabe que hay presidentes que simplemente fueron un títere para ellos, pues no tienen tanto poder. ¿Qué diferencia hay entre un cartel y una organización criminal común? Una organización común se podría tratar de unas personas simplemente que adquieren poder, poquito poder, una pequeña persona, un grupo que será de 15, 20 personas que gobiernan una parte de una colonia, por así decir, que se podría decir como mini cartel. Ahora, ¿el cartel cuál es? El cartel es una organización muy grande que dirige muchos estados de México. Por ejemplo, podría dar un ejemplo, el cártel de Sinaloa, que hoy mismo está en guerra, tiene presencias por todas las fronteras prácticamente. Esa es una organización masiva, que es un cártel, muchas personas que están a su servicio. Se podría decir que prácticamente como un ejército. Y esto se ve reflejado en los días de hoy. ¿Cuáles fueron los primeros grupos de narcotráfico en México? En el año de los 70 y 80, principalmente en Sinaloa nació, que eran décadas del tráfico de marihuana y amapola. Con el tiempo se convirtieron en organizaciones más completas, conocidas como cárteles. Y de ahí nació el cártel de Sinaloa, que es uno de los más antiguos, que ahorita está dividido por dos facciones, pero ahí nació el cártel de Sinaloa. ¿En qué momento los carteles comenzaron a tener poder nacional? El crecimiento se aceleró cuando los grupos colombianos delegaron a los mexicanos la distribución de cocaína hacia Estados Unidos. Esto abrió puerta a que los cárteles de México pudieran tener más poder y tuvieran el control de Estados Unidos principalmente. Lo que digo, tienen mucho poder a estas personas que hoy en día es difícil de parar. Tienen demasiado poder que ni el gobierno los puede controlar.
Ahora, a finales de los siglos 80 y 90, los cárteles mexicanos ya tenían rutas establecidas, ubicaciones, su manera de moverse ya era propia y eso es lo que lo distinguía a los demás. Entonces tuvieron la capacidad. Y otra cosa, también militares que trabajan para el gobierno desertaron en esos tiempos y en esos tiempos también. Por lo cual, no solamente cuentan con personas capacitadas, cuentan con personas que tienen actividades militares, que fueron militares, que son personas de alto nivel, que desertaron del gobierno y entraron a las filas del narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por decisión propia o por venganza al gobierno? Entonces, digamos que es una secta que tiene poder militar. Imagínense, una secta que tiene poder militar, le enseña a los reclusos, sí, o sea, es poder militar. Está difícil la situación en ese momento. ¿Qué hechos históricos marcaron el crecimiento del narcotráfico? La guerra contra el narcotráfico, unos hechos históricos que nació. Bueno, voy a hablar uno recientemente que está marcando hoy en día. Es en general, pero hoy en día. El cártel de Sinaloa, que hoy conocido que está dividido por dos facciones, que es el cártel del Chapo Guzmán y el cártel de los Mayo Zambada. Hoy en día están en guerra. Sinaloa, Culiacán gracias a esto está complicada la situación. Como lo dije, esas personas tienen demasiado poder que no pueden pararlas ni el gobierno, por lo cual Sinaloa hoy sufre una crisis económica. No es vida lo que viven ellos hoy en día por disputas, y esto es lo que están hoy en día va a marcar una diferencia en unos años. En unos años se va a hablar de la guerra entre cártel de Chapitos contra Mayitos. Y es un hecho histórico, se puede decir, porque muchas personas están muriendo por esto, muchas personas viven con miedo, de hecho muchas personas huyen del país, del estado y del país también, porque México ya no es seguro. Vienen hacia Tijuana, vienen a otros lugares para hacer su vida. ¿Cómo cambió el panorama del narco después de la guerra contra el narcotráfico en 2006? Esa es una fecha complicada, por lo mismo que había dicho que muchos cárteles desertaron, hicieron pequeños grupos, por lo cual pocos cárteles dominaron ciertos estados. Igual hubo una fragmentación, es decir, como lo dije, pequeños grupos que eran de ciertas personas, ya no era una organización muy grande, pero también se formaron con muchos bandos, es decir, un cártel por aquí, un cártel por allá, un cártel tiene presencia en Tijuana, otro cártel tiene presencia en Mexicali. Se formaron muchos que, pues, antes solamente era uno, imagínense ahora, son muchos, demasiados. ¿Por qué los grupos criminales pelean por el territorio? Bueno, es una pregunta que tocaremos el tema de la violencia y el territorio. ¿Y por qué pelean tanto? Una clave principal podría ser la frontera de Tijuana. ¿Por qué la pelean tanto? Se preguntarán muchos. Y la respuesta es que la pelean por lo fácil que es ¿cómo se dice? Distribuir droga en la frontera. Pelean por esa facilidad, por ese territorio que tiene tanto poder y se puede controlar tanto dinero. Una zona donde sus rutas son claves para ellos. Por eso es que muchas veces fronteras están en guerra. Por ejemplo, las de Tijuana cada rato están en guerra entre cárteles para poder apoderarse de esta frontera. Eso es lo que ganan ellos. ¿Por qué algunas zonas del país son más violentas que otras? Como lo dije, por puntos de interés de ellos. Como lo es, todas las fronteras sí o sí están controladas por alguien. Zonas de producción, que estas zonas son para producir su logística. Puertos igual es lo mismo por mar. Rutas de transporte y municipios sin presencia fuerte del Estado. Municipios que no tienen la seguridad, que es más fácil que cometer delitos. Para ellos es algo fácil hacerlo esto. ¿Por qué se afectaba la población cuando en un grupo toma el control de una región? ¿Cómo afecta? Bueno, voy a poner un ejemplo clásico que es el de Sinaloa hoy en día. ¿Cómo afecta? Yo estoy seguro que todos sabemos cómo afecta esto. Y la manera que afecta es lo que he dicho. Muchas personas migran del lugar por el miedo. Muchas personas no pueden salir, por ejemplo, una vida normal, que es una vida nocturna entre jóvenes. A las 10 de la noche salimos, ahora ya no se puede por el miedo de que ya no regreses a casa. Entre tantos enfrentamientos, a lo mejor no eres una persona mala, pero te toca una de esas y terminas muerto. Es el miedo y es lo que afecta hoy en día. Igual, pues migran del lugar a otro, ¿no?
¿Qué provoca en un cartel se divida? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Repítela otra vez, por favor. ¿Qué provoca que un cartel se divida en varias células? La fragmentación, lo que dije, genera muchas interno traiciones. Afecta como traiciones a las personas, a los líderes, disputas por el nuevo terreno. Como lo dije, un terreno, una frontera no es para siempre. Una vez que un cártel sufre una fragmentación, pelean para adquirir esta, para ver prácticamente quién se queda con esto. Lo dije, las fronteras son muy ricas y controlan su propia parte. Entonces, simplemente generan violencia en estas zonas. ¿Siguiente? ¿Cómo afecta el narcotráfico la vida diaria de las comunidades? Pues un ejemplo, este capítulo va a hablar mucho de Sinaloa, pero un ejemplo es en Sinaloa que los comercios cierran por precaución, jóvenes reclutados que ven normalizado la narcocultura, comunidades que pierden a sus habitantes por desempleo, miedo constante y falta de oportunidades porque la inversión huye de las zonas estas. Lo dije, huyen simplemente. Y es todo de nuestra parte hoy, el podcast. Espero haber informado un poco sobre qué es el narcotráfico, cómo se vive el día de hoy y poder causar un poco de conciencia a las personas. Igual, gracias Monserrat por acompañarme y nos vemos en un siguiente capítulo. ¿Estás de acuerdo con las revoluciones de los pueblos? ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, de El Salvador, la gente que se levanta en armas. No, ¿Crees que las armas son la solución? No, claro que no. El que se cree de que peleando va a conseguir todo es ignorancia. Sin embargo, a ti te encontraron armas cuando te encontraron. Mi pistola por mi seguridad de mi casa, ¿me entiendes? Nada más. Bueno, según la Procuraduría. Si tengo una debilidad son las mujeres y el oro. Pero entonces sí tienes muchas armas. No, nada más esa pistola tenía. ¿Nunca le has disparado a alguien o Nunca ni en defensa? Ni pienso tampoco. Si donde debíamos de haber disparado, no disparamos que llegaron tirándonos ahí, rafagándonos. Es una forma como si hubiéramos sido unos delincuentes. Y somos una gente igual que ustedes, señorita, y que todo el mundo. ¿No te consideras delincuente? No, porque nunca lo he hecho. No, ni pienso hacerlo tampoco. Bueno, ¿qué piensa usted del PRI? No le sé decir nada sobre eso. Bueno, muchas gracias, ¿Te Rafael. consideras broncudo? Una persona que rápido... Bronco sí soy, porque soy de un rancho, pero broncudo no. Ahora que tienes la oportunidad de hablarle a todas las personas que han seguido tu caso por la televisión, la radio, ¿qué quieres decirles tú, sin que nadie te preguntemos, te presionemos, estés con el tiempo encima? ¿Qué quieres decir a toda esa gente que te ha visto retratado? En fin. Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando a donde voy. Bueno, gracias.